Dios le bendiga y muy buenas noches a todos. Ya de regreso nuevamente aquí a nuestros estudios bíblicos de los miércoles en la noche. Estamos contentos, alegres, porque estamos nuevamente, una vez más aquí para compartir con cada uno de ustedes en esta noche. Así que, Y pongo las pantallas como debe ser. Déjeme pasar por aquí, no se me vaya. Déjeme irme un poquito más cerquita, ¿verdad? Para ir cuadrando las cosas. Vengo por acá. Ajá. Vengo acá. Vengo aquí. Vengo aquí. Y aquí estamos ya. Ok. Ya tenemos la pantalla completa. Déjeme un poquito más por aquí para identificar. Y ahora sí, ya tenemos la pantalla completa. Ya podemos ir hablando y discutiendo, ¿verdad? De lo que es el resto del capítulo 4 que tenemos pendiente. Así que, como dije hace un momento, recuerde que estamos en el capítulo 4, ya a la altura del versículo 26, ¿verdad? Vamos a retomar el estudio bíblico en el versículo 26, que es otra parábola. Recuerden lo que he dicho. Usted siempre me tomo unos minutos para repasar nuevamente. Siempre un repaso siempre es bueno. Recuerden que en este Evangelio de Marcos, que es el Evangelio más corto, pero aunque es el más corto, también es el primero que se escribió. Recuerde, ¿verdad? Lo dijimos en el primer estudio que realizamos de esta serie, que aunque en orden, según aparecen, ¿verdad? En su Biblia aparece el Evangelio de Mateo primero y después el de Marcos, pero realmente el que se escribió primero fue el Evangelio de Marcos, ¿ok? Tanto Mateo como Lucas, cuando escribieron sus respectivos evangelios, lo escribieron teniendo a Marcos en la mano. Así que por eso ve algunas cosas que coinciden en algunos casos. Hay algunas cosas que son solamente de Mateo, no las tiene Marcos, unas que son solamente de Lucas, no aparecen, y hay unas que tienen en común Mateo y Lucas, pero que no las tiene Marcos, y que se entiende que fue otra fuente, la fuente Q, una otra fuente adicional que quizás utilizaron, además de utilizar a Marcos como referencia cuando escribieron sus evangelios. Pero en este evangelio de Marcos también estuvimos hablando que Marcos pone a Jesús más a actuar que a hablar. Mucho énfasis, lo vimos durante los primeros 3 capítulos, en donde era acción tras acción lo que estaba haciendo Jesús: sanar, liberar, moverse, predicar de un lugar a otro, ¿verdad? Pero Marcos ponía muy poco, decía lo que estaba haciendo, pero ponía muy poco a Jesús a hablar. Pero también dijimos en el estudio pasado que en este capítulo 4 hay una diferencia con lo que Marcos había hecho en los primeros 3 capítulos, porque sí, pone bastante a Jesús a hablar, mucho, bastante a Jesús hablar, y es porque obviamente en este capítulo 4, con la excepción del final de este capítulo, pero el resto del capítulo es lo que está hablando de las parábolas, unas parábolas que compartió Jesús. Así que por lo tanto, si va a hablar de las parábolas, tiene que citar, ¿verdad?, las palabras de Jesús. No creo que es que Marcos haya cambiado su estilo en el capítulo 4, no es que decidió hacerlo de una forma diferente. Mi apreciación es que no le quedó otra alternativa, ¿verdad? Tuvo, ¿verdad? Porque al querer hablar de las parábolas que decía Jesús, tenía que poner a Jesús a contar esas parábolas para que fuese lo más fiel posible y poder llevar el mensaje de una forma más clara, ¿ok? En las otras actividades que él describía en el capítulo 3 no tenía la necesidad de hacerlo, porque era algo que describiéndolo lo podía hacer muy bien en sus escritos, pero ya cuando habla a nivel de parábolas tenía que ponerlo a hablar. Así que eso es lo que está pasando. Y comenzó este capítulo 4 hablando de la parábola del sembrador, y estuvimos hablando de esta semilla, ¿verdad?, que tiene el sembrador y que va cayendo en diferentes tipos de terrenos. Y algunos terrenos, ¿verdad?, que eran más propicios, y un terreno que era más propicio, y otros terrenos que no eran muy propicios, ¿verdad?, para que esta semilla germinara, creciera, ¿verdad? Así que también explicamos, y estoy resumiendo, ¿verdad?, para tratar de amarrarlo con esta otra parábola. En esa primera parábola del sembrador, es lo que estaba hablando es de esa semilla, de esa palabra que el Señor siembra en el corazón de las personas, y que dependiendo del corazón, del tipo de corazón de cada persona, ¿verdad? Si es un corazón que es fértil para esa palabra, cuando decimos fértil es que esté dispuesto a recibir esa palabra, ¿verdad? Con todo su corazón recibirla, pues eso es terreno fértil. Ahí esa palabra sembrada va a germinar, va a crecer. Pero si nuestro corazón no está dispuesto a recibir esa palabra, pues obviamente no va a crecer, ¿verdad?, esa palabra que es sembrada, ¿ok? De ahí, de esa parábola pasa a la otra parábola que estuvimos cubriendo, que era la parábola de la lámpara,
Y en esa parábola se hablaba, ¿verdad? De que una lámpara no se esconde debajo de una mesa ni debajo de la cama, sino que se pone en un lugar visible, ¿verdad? Para que todo el mundo pueda verlo. Y estábamos explicando, ¿verdad? Que aunque son en este capítulo 4 diferentes parábolas, son todas según la versión de Marcos, todas se están contando en una misma ocasión. O sea, no es que él dijo una parábola y al otro día dijo otra, sino que en el mismo sermón, en el mismo discurso que él está compartiendo con la multitud, que si usted recuerda está allí a la orilla del mar escuchándolo, en la ciudad de Capernaum, que también hemos dicho en varias ocasiones, ¿verdad? Que era la ciudad donde Jesús vivía, ¿verdad? Y donde prácticamente se ha desarrollado prácticamente todo. El capítulo 1, 2 y 3 prácticamente en su inmensa mayoría, y también el 4 en esta ciudad de Capernaum, que es el hogar donde él vivía, porque sabemos que él creció en Nazaret, que también es la región de Galilea, pero manteniéndose en la región de Galilea se mudó en un momento dado, luego de ser bautizado, a lo que es la ciudad de Capernaum, y ahí es que él desarrolla su ministerio, ¿ok? Así que esta ciudad era el centro de operaciones de Jesús para todos los efectos, que se encuentra en la región de Galilea, no es una región prácticamente de gentiles, no es una región que está dentro de lo que era, ¿verdad?, Judea y donde está Jerusalén, sino que era mucho más al norte, también lo enseñamos en un mapa en un momento dado. Así que en estas parábolas que él está diciendo, que son varias, y ya con esta sería la tercera que estamos tocando en este capítulo 4, son varias parábolas, pero es un solo mensaje. También lo dije el estudio pasado, sí se pueden ver en cierta medida de forma individual, pero la realidad es que el mensaje es uno solo, no es que está diciendo 4 mensajes, sino que es un solo mensaje que tiene diferentes vertientes, ¿ok? Como dije, cuando habla de la semilla, es ese corazón que está dispuesto a recibir la palabra que el Señor quiere sembrar en su corazón. Y cuando cambia a la parábola de la lámpara, es una vez, ¿verdad?, ese corazón que ha recibido esa semilla en su corazón, que realmente ha sido tierra fértil, esa parábola, esa semilla realmente que ha sido sembrada, si cayó en un corazón fértil, tiene el deseo, esa vida tiene el deseo de compartir, ¿verdad?, ese mensaje. No recibimos, ¿verdad?, no somos un corazón, ¿verdad?, fértil para recibir la palabra del Señor, simplemente para luego esconderla y disfrutarla nosotros, sino, como dice la parábola de la lámpara, es para compartirla con otras personas, para que otros puedan ver la luz del Señor a través nuestro, de nuestras palabras, de nuestra vida, de nuestro ejemplo, nuestro testimonio, puedan ver, ¿verdad?, la realidad de esa palabra que ha sido sembrada en nuestro corazón. Así que por eso no puede ser escondida. Tenemos que ponerla, ¿verdad?, en un lugar donde todo el mundo pueda verla y disfrutarla, ¿ok? Y en esa misma línea, una vez que habla de la parábola del sembrador, una vez que habla de la parábola de la lámpara, entonces Jesús sigue hablando. En todo esto él no ha parado de hablar. Si usted, en un momento dado dije que si hay algunas Biblias que ponen las palabras, las citas de Jesús en letras rojas. Así que si usted tiene una Biblia de esa, es interesante que usted vea los capítulos 1, 2 y 3 de Marcos, que no hay mucho rojo, y cuando usted llega al capítulo 4 va a ver todo prácticamente en rojo. Así que desde que comienza este capítulo 4 vemos un Jesús que sigue hablando, coge la parábola del sembrador, ahí continúa hablando con la parábola de la lámpara, y ahora va a hablar de la parábola de la semilla que crece, ¿ok? Todo sigue siendo un mismo mensaje, pero con diferentes vertientes, ¿ok? Explicado todo esto, vamos a hacer como hemos hecho en todo esto, en todo este tiempo, ¿verdad?, de estudio. Vamos a coger el capítulo 4 del 26 al 29. Vamos a leer el pasaje y vamos a ir explicando poco a poco, ¿verdad?, lo que dice en este pasaje. Vamos a leer Marcos 4 del 26 al 29. Marcos 4 del 26 al 29, que dice de la siguiente manera. Jesús también dijo: el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra, día y noche, sea que él esté dormido o despierto. La semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo de la cosecha. Fíjense que él comenzó en la primera parábola hablando de la parábola del sembrador, de esta semilla que se siembra en diferentes tipos de terreno y que es en el terreno fértil, el terreno adecuado en donde crece, ¿verdad? Y luego de hacer un pequeño alto con la otra parábola de la lámpara, retoma nuevamente con esta parábola la imagen de lo que es sembrar nuevamente. Es como si regresara, ¿verdad?, con lo que había comenzado, ¿ok? Quiero que usted atienda, ¿verdad?, la explicación de Jesús a
esta parábola, ¿verdad?, que está hablando que acabamos de leer. Lo primero, el reino de Dios se desarrolla de la siguiente manera, es lo que está explicando Jesús. El reino de Dios se desarrolla de la siguiente manera. Lo primero es que, al igual que el agricultor, Dios ha esparcido su mensaje en la tierra por muchos siglos, ¿ok? Así que ya hay una analogía, una similitud. Dios, no solamente en nuestro tiempo, sino a lo largo de la historia, ha estado sembrando, ¿verdad? En muchos corazones, ¿verdad? Ese mensaje, ¿verdad?, sobre la faz de la tierra. Lo segundo es que el mensaje de Dios tiene poder y sigue obrando por medio de cada creyente. Ese mensaje que Dios siembra en tu corazón, si tu corazón es tierra fértil, ese mensaje de por sí solo tiene poder. Ese mensaje que Dios siembra en tu corazón transforma tu corazón y puede transformar el corazón de las vidas que están alrededor de ti, porque hay poder en la palabra de Dios que está sembrando en tu corazón en ese momento. Los corazones en donde se ha sembrado el mensaje tienen la capacidad de hacer germinar el mensaje que han recibido. Claro, dependiendo del tipo de terreno. Mira lo interesante, y esta parábola tiene algo interesante. Dice, ¿verdad?, que el sembrador, cuando siembra la semilla, la deja ahí y él se olvida de ella. Y la semilla sigue creciendo y haciendo el trabajo. Es interesante porque cuando el Señor siembra su mensaje en nuestro corazón, hay veces que nosotros podemos pensar que no estamos pensando en Dios. Puede ser que estemos pensando que que tal vez ni Dios se acuerda de nosotros. Pero la realidad es que esa palabra que siembra en nuestro corazón sigue trabajando. Nuestro corazón tiene la capacidad, al igual que la tierra, tiene la capacidad de proveerle lo necesario, esa semilla que fue sembrada, aunque el agricultor no esté presente, esa semilla que está sembrada, el terreno, el buen terreno, tiene la capacidad de proveerle lo que necesita, de cuidarla, ¿verdad? De tal manera que ella se siga desarrollando hasta que germine. De esa misma manera, el corazón nuestro, tu corazón, mi corazón, cuando es un corazón fértil, cuando es un corazón que está listo, ¿verdad?, para recibir esa palabra que es sembrada en nosotros, ese corazón tiene la capacidad de cuidarla y de hacerla germinar esa semilla, esa palabra que ha sido sembrada. Esa capacidad está en nuestro corazón, está ahí. Claro, el problema es cuando ponemos nuestra atención en otras cosas y no permitimos que nuestro corazón haga el trabajo, la función que tiene que hacer con eso que ha sido sembrado en nuestra vida. Comenzamos a tener otras prioridades, comenzamos a poner nuestras miradas en otros lugares, comenzamos, inclusive, no solamente, porque a veces decimos que ponemos nuestra atención en otras cosas, no solamente en el aspecto secular, escúcheme bien, o sea, no es que simplemente pues yo estoy pendiente de otras cosas que no son de la iglesia y yo descuido, ¿verdad?, la palabra que Dios ha sembrado en mi corazón. No solamente es eso. Es que aún dentro de la iglesia a veces ponemos nuestra atención en otras cosas que nos distraen y que no permiten, ¿verdad?, que le demos el cuidado a esa semilla que ha sido sembrada en nosotros, en nuestro corazón. Porque, qué sé yo, porque yo quiero estar en un ministerio, porque tiene prominencia, porque es algo que a mí me gusta, que yo disfruto, porque, qué sé yo quiero estar trabajando en esto o en esto otro, porque me aburro en mi casa, qué sé yo. Y queremos a veces estar tan ocupados, que realmente no tenemos el tiempo para que nuestro corazón sea tierra fértil. ¿Ok? Déjeme explicarlo de esta manera. Y lo quiero explicar desde la perspectiva de los creyentes. De usted y de mí, ¿verdad?, que somos creyentes. Para que nuestro corazón sea tierra fértil, para que esa palabra germine, para que ese corazón nuestro sea fértil y sea propicio, para que esa semilla crezca, se desarrolle y germine, es importante que yo me ocupe de que ese corazón sea tierra fértil. ¿Y cómo yo me ocupo? Dedicando el tiempo para que esa tierra sea buena. Tiempo de oración, aunque no lo sienta en ocasiones, aunque no sepa ni siquiera por qué lo hago, aunque yo crea en ocasiones hasta que estoy perdiendo el tiempo. No, yo persevero porque yo sé que ese tiempo de oración es necesario. Tiempo para leer y estudiar su palabra. No solamente en espacios como este, donde nos reunimos todos, ¿verdad?, por este medio para estudiar la palabra del Señor, sino también en mi carácter personal, sentarme, leer, estudiar, profundizar en esa palabra de Dios. Sacar espacio para meditar. Hacer todas estas cosas que de una forma u otra permiten que mi corazón sea tierra fértil, el lugar adecuado para que esa semilla crezca.
pastor, pero es que Dios es todopoderoso, así que Dios puede sembrar esa semilla en nuestro corazón y que germine, aunque yo haga lo que no tengo que hacer. Sí, pero es que ese es el problema, ¿verdad? Que quizás a veces nos hemos acostumbrado a que otros hagan todo por nosotros y nosotros no nos acostumbramos a hacer la parte que nos corresponde. Claro que Dios es todopoderoso. Claro que Dios, ¿verdad?, con su gran poder puede hacer que esa semilla germine en nuestro corazón, aunque nosotros no pongamos de nuestra parte, claro. Y de hecho, aún con su gran poder, Él nos va a inquietar. Nos va a inquietar de muchas maneras para que reflexionemos, para que hagamos un alto, para que nos detengamos por un momento y digamos, pero ¿en dónde estoy poniendo mis prioridades? Dios va a hacer todo lo necesario para que yo ponga la atención donde tengo que ponerla. Pero al final del camino, la decisión de poner esa atención tiene que ser mía. Dios me va a inquietar, Dios me va a llamar. Dios de alguna forma va a buscar la manera en que yo ponga esa atención en Él. Pero al final del camino la decisión tiene que ser mía. Soy yo el que tengo que tomar esa decisión de dedicar el tiempo necesario para que mi corazón sea tierra fértil. Que no sea... que esa palabra que Dios siembra en mi corazón no caiga entre espinos, no caiga entre piedras, ¿verdad? Como fue la primera parábola que discutimos, ¿ok? Así que el Señor nos está diciendo, Jesús nos dice en esta parábola que nuestro corazón tiene la capacidad para que esa palabra que Él ha sembrado germine. Esa capacidad está, igual que el terreno tiene la capacidad para que esa semilla, aunque el agricultor no esté, que esa semilla se desarrolle y crezca. De la misma forma que ese terreno tiene esa capacidad, nuestro corazón tiene la capacidad. Y cuando digo nuestro corazón, soy yo tengo la capacidad de que esa semilla germine en mi interior. Pero yo tengo que tomar unas decisiones. Entienda o no entienda. Decisión de dedicarle, como dije en un momento dado, tiempo para estudiar la palabra, tiempo a orar, tiempo a buscar la presencia de Dios. Yo tengo que hacer un esfuerzo para que de una forma u otra mi corazón se convierta en tierra fértil. No porque la semilla no está, ya Dios la puso, sino para que yo pueda aprovechar esa semilla que fue sembrada en mi corazón. ¿Ok? Dice Jesús en su explicación que en su tiempo Dios juzgará cada corazón, o sea, juzgará cada vida, para ver lo que ha producido. Y eso lo hablamos también en la primera parábola de este capítulo. Nosotros tendremos que rendirle cuentas a Dios. Si usted cree que usted, ¿verdad?, no va a tener que rendirle cuentas a nadie, déjeme decirle que usted está equivocado, está equivocada. Tarde o temprano todos tendremos que rendirle cuentas a Dios. Tarde o temprano. Si no en esta vida, en la eternidad. Pero en algún momento dado tendremos que rendirle cuentas a Dios. Mire, su vida es preciosa. Mi vida es preciosa. Tu vida es preciosa. Y esa vida preciosa que tú tienes, es Dios quien te la ha dado. Te pregunto, si tú tienes algo precioso, si tú posees algo maravilloso, si tú posees algo de gran valor, y tú se lo entregas en las manos a otra persona, tú no vas a estar pendiente que se haga buen uso de eso de gran valor que tú le entregaste. Digo, si es de gran valor para ti, porque si es algo que a ti realmente no te interesa, pero tú vas a pedir cuenta. Porque es algo de valor para ti. ¿Cómo Dios nos va a pedir cuentas por la vida que nos ha dado? Por lo que hemos hecho con nuestra vida, con el tiempo en que lo hemos invertido, con nuestros talentos, cómo los hemos utilizado o no los hemos utilizado. Con todo lo que poseemos, que al fin de cuentas Él nos lo ha dado. O sea, ¿cómo no nos va a pedir cuenta si es algo tan valioso? Claro que nos va a pedir cuenta. Quizás si hay algún papá que nos esté escuchando, ¿verdad?, que ya tenga alguna hija joven que está por casarse o se acaba de casar o usted recuerda cuando su hija se casó en algún momento dado. Usted quizás, ¿verdad?, el novio, quizás ahora el esposo de su hija es una maravillosa persona. Pero dígame que usted no estaba pendiente, tanto en el noviazgo como cuando comience ese matrimonio. Llega el tiempo, ¿verdad?, que esa confianza se gana y no hay que estar tan pendiente. Pero dígame si usted, como quiera, no está pendiente. No es que usted esté preguntando ni metiéndose en la vida de ellos como pareja. Pero aún de lejos usted no está pendiente que esa joya preciosa que es su hija, que usted ha entregado en las manos
de su novio, de su esposo, ¿verdad? Para que comparta su vida. ¿Cómo usted no va a estar pendiente, verdad? Que ese tesoro que usted ha entregado sea tratado bien, con respeto, con dignidad, con los cuidados que merece. Eso es nosotros siendo humanos. ¿Cómo Dios no nos va a pedir cuenta por lo que hacemos con nuestra vida? Con algo tan valioso, ¿cómo Dios no va a pedir cuenta por eso? ¿Ok? Dice por ahí que nuestra hermana Nereida Velázquez nos está viendo. Nereida, Dios te bendiga. Y qué bueno que estás por ahí conectada con nosotros. Muchas bendiciones, ¿ok? Y saludos también para ti. Para Pedro Matías, que también envía también saludos nuevamente por ahí. Dios te bendiga, ¿ok? Seguimos. Vamos a pasar a otra parábola. Es la parábola de la semilla de mostaza. Y esta parábola, no recuerdo si fue Ismael o fue Pedro Matías, que en una de las parábolas que estaba hablando, creo que fue la del sembrador, la primera que discutimos, mencionó en sus comentarios la semilla, la parábola de la semilla de mostaza. Y yo le dije en aquel estudio bíblico, lo vamos a tocar, con calma que lo vamos a tocar porque es parte de lo que estamos leyendo. Así que no recuerdo si fue Ismael o si fue Pedro Matías, ¿verdad? Me disculpa, no recuerdo ahora mismo cuál de los dos fue el que puso el comentario, pero creo que fue Pedro, si no me falla la memoria. Pero Pedro, llegamos, si fuiste tú, llegamos. Esta era la parábola, ¿verdad?, que tú habías mencionado como ejemplo en un momento dado, llegamos. Es parte de lo que estamos discutiendo en este capítulo 4. Estamos ya en el versículo 30 y 34 de este versículo, de este capítulo 4. Vamos a darle lectura, como siempre hacemos, ¿verdad?, a este pasaje de Marcos 4 del 30 al 32, ¿ok? Ismael dice que fue Pedro. Exacto, Ismael, fue Pedro. Está bien. La memoria me decía que fue Pedro, no estaba muy seguro, pero gracias por recordármelo, ¿ok? Nuestra hermana Mindaria aporta algo muy importante, dice, como poco, orar todo el tiempo por ellos, ayudarles en lo que podamos, ¿verdad? Eso es así, Mindaria. ¿Cómo no vamos a ocuparnos, ¿verdad?, de esos tesoros preciosos que Dios nos ha entregado y que son tan valiosos para nosotros? Pues leemos Marcos 4 del 30 al 32, que dice así la poderosa palabra de Dios. Jesús dijo, ¿cómo puedo describir el reino de Dios? ¿Qué relato emplearé para ilustrarlo? Es como una semilla de mostaza sembrada en la tierra. Es la más pequeña de todas las semillas, pero se convierte en la planta más grande del huerto. Sus ramas llegan a ser tan grandes que los pájaros hacen nidos bajo su sombra. ¿Ok? Primero que nada, ¿verdad?, antes de entrar, recuerden que cuando está hablando de la semilla de mostaza, Jesús lo que está buscando, y lo dice al principio, ¿verdad?, en el versículo 30, él lo que está buscando es cómo describir el reino de Dios. Es lo que está buscando Jesús. Jesús está buscando la forma de describir el reino de Dios. ¿Ok? Y mire, es importante definir el reino de Dios porque a veces el reino de Dios, aunque quizás para usted pueda parecer lógico o sencillo, casi todo el mundo tiene un concepto a veces diferente de lo que es el reino de Dios. Hay gente que piensa que el reino de Dios es allá en el cielo, entre las nubes, ¿verdad? Hay personas que usted habla del reino de Dios y se habla de la eternidad, ¿verdad?, cuando pasemos de este mundo. Pero hay quienes piensan, y yo pienso, yo soy uno de los que piensa, que el reino de Dios comienza aquí y ahora. O sea, aquí y ahora comienza el reino de Dios. Y que se extiende hasta la eternidad, sí se extenderá hasta la eternidad. Pero el reino de Dios comienza en el aquí y en el ahora. Ok. Vamos a ver. La semilla de mostaza, que es la palabra sembrada, ¿verdad?, en cada corazón, puede parecer pequeña e insignificante. Hay veces que nosotros pensamos, quizás porque no tengo un amplio conocimiento bíblico, o quizás porque me autodenomino una persona muy tímida, a veces pensamos que lo que yo puedo aportar para sembrar esa palabra de Dios en el corazón de otra persona puede ser algo realmente insignificante. Hay tantos predicadores, hay tantos evangelistas, hay tantos maestros de la Biblia, hay tantas personas, ¿verdad?, con ese conocimiento amplio de la palabra del Señor, del griego, del hebreo, de la exégesis, de tantas cosas. Hay tanta gente tan preparada. ¿Qué puedo hacer yo, ¿verdad?, tan insignificante, ¿verdad? Déjeme decirle que lo que tú hagas para sembrar esa palabra de Dios, ¿verdad?, para que el reino de Dios se haga presente en el aquí y en
tener ahora, todo lo que tú hagas en esa dirección, no es insignificante. No es insignificante. De hecho, yo pienso, y es mi parecer, ¿verdad? Que no tiene que estar de acuerdo conmigo. Yo pienso a veces que los mensajes más poderosos que uno recibe de Dios, a veces vienen de la gente más humilde. Primero, para empezar, porque a veces vienen en un lenguaje tan sencillo que cualquiera puede entenderlo. Hay veces que estudiamos y nos preparamos tanto, y déjeme decirle, yo estoy a favor de estudiar y de prepararse, ¿verdad? De hecho, lo he hecho, así que creo en eso, ¿verdad? Pero también tengo que decir que hay veces que estudiamos y nos preparamos tanto que a veces nos elevamos un poquito, ¿verdad? Y se nos olvida, ¿verdad?, de la sencillez del Evangelio, que a fin de cuentas es amor, es deseo de tener comunión, de Dios tener comunión con el ser humano. No es insignificante lo que tú puedas hacer. No es insignificante cuando tú vas a un cuarto de hospital a visitar a un enfermo y le dices, Dios te bendiga, viene a acompañarte. En esas sencillas palabras hay poder de Dios. No es insignificante cuando en tu corazón Dios pone el rostro, el nombre de alguien y tú le llamas simplemente para saludarle y para decirle, mira, pensé en ti, ¿verdad? Dios me puso tu nombre en mi corazón y simplemente te estoy llamando para decirte que estamos aquí, que puedes contar conmigo y que voy a orar por ti y estoy orando por ti. No sé lo que está pasando, pero quiero que sepas que estoy orando por ti. Sin mucha teología, sin mucha exégesis, sin mucha homilética. Y esos actos insignificantes, siempre se mueve el poder de Dios. No es insignificante lo que tú puedas hacer para que la palabra del Señor sea sembrada en el corazón de otras personas. Nunca es insignificante, nunca es muy poco. Siempre es importante. ¿Okay? Lo importante es que más que las palabras, que pueden que no sean palabras muy profundas o muy elaboradas, lo importante es el resultado final de esa palabra. Si las palabras que tú compartes con alguien siembran esperanza en el corazón de alguien, es incalculable lo que tú acabas de hacer en ese momento. Aunque tú creas que es insignificante. Si tú siembras esperanza en ese corazón, si tú siembras fe en ese corazón, créeme, esa palabra nunca va a ser muy poca. Déjenme ver los comentarios por aquí, ¿verdad? Nuestra hermana Migdaria saludando a Ivette en esta hora. Dios te bendiga, a Ivette, en esta hora. Seguimos. ¿Okay? Seguimos leyendo más adelante en Marcos, pero del 33 al 34, ¿verdad? Seguimos leyendo. Continúa diciendo la poderosa palabra de Dios. Jesús empleó muchas historias e ilustraciones. Aquí está haciendo un cierre. Recuerde que mencionó varias parábolas en este capítulo, pero ya aquí está, en estos versículos comienza a cerrar, ¿verdad? El cierre de ese discurso, de ese sermón, de eso que estaba compartiendo con esa multitud allí a la orilla de Capernaum, ¿verdad? Que usted recuerde, esa orilla de Capernaum es muy importante porque allí él llamó a algunos discípulos camino a esa orilla. En un momento dado también encontró a otro discípulo que fue a Mateo, fue a Leví, no sé si usted lo recuerda, ¿verdad? El cobrador de impuestos. En aquella orilla fue que llamó a Pedro, Simón Pedro, ¿verdad? A su hermano Andrés, llamó a Juan y a su hermano Jacobo o Santiago, ¿verdad? Dependiendo de la traducción. Ahí fue que él llamó a esa orilla, un lugar con mucho significado para ese ministerio de Jesús allí en Capernaum, ¿ok? Y allí donde está dando ese discurso ante esa multitud a la orilla del mar de Galilea, él ya comienza a cerrar su sermón. ¿Okay? Y Marcos describe, ¿verdad?, con sus palabras lo que Jesús estaba haciendo en ese momento. Dice Marcos, en esta parte de este capítulo 4, dice: Jesús empleó muchas historias e ilustraciones similares para enseñar a la gente, tanto como pudiera entender. De hecho, durante su ministerio público, nunca enseñó sin usar parábolas. Pero después, cuando estaba a solas con sus discípulos, les explicaba todo
a ellos. ¿Ok? Marcos, en este cierre, ¿verdad?, de estas parábolas que Jesús ha compartido, quiere establecer que el estilo de contar parábolas era algo muy distintivo de Jesús. De hecho, vuelvo y repito, Marcos, y lo dije al comienzo de este estudio, en los primeros 3 capítulos, Marcos pone en su escrito poco a Jesús hablar, muy poco, lo pone más a actuar. Pero cuando llega este capítulo 4, que llega a las parábolas, él prácticamente todo el capítulo se va en palabras de Jesús. La inmensa mayoría de este capítulo se va en palabras de Jesús. Y prácticamente todo lo que dice son las parábolas o la explicación a estas parábolas. ¿Okay? Marcos está haciendo énfasis, ¿verdad?, en este capítulo de la importancia que tenía este medio de las parábolas para con Jesús. Mire, y esto es muy importante porque hay veces, ¿verdad?, que hablamos de parábolas y hablamos de parábolas bíblicas, ¿verdad? Pero es que hay ciertas cosas que son formas de hablar que son tan útiles y que se le puede sacar, ¿verdad?, tanto provecho y tanta ventaja para proclamar el reino de Dios. Y quizás cuando hablamos de parábolas pensamos en la Biblia, pero esas parábolas muchas veces podrían ser quizás historias quizás hasta conocidas dentro de lo que era esa comunidad, en esa área posiblemente, ¿verdad? No necesariamente era una parábola que fue inventada por Jesús, podían ser parábolas que eran conocidas y que él simplemente las estaba utilizando. Otras quizás sí podían haber sido creadas por él, pero lo importante es que él utilizaba este medio para llegar a la gente. Y en nuestro tiempo hay cosas que a veces tienen tanto que aportar. Miren, Puerto Rico es un lugar, ¿verdad?, que hay tantos refranes, ¿verdad? Y estos refranes son un tipo de parábola, ¿verdad?, que llevan algún tipo de historia y que de alguna forma llevan algún tipo, ¿verdad?, de enseñanza al final. Y cada vez que yo a alguien, ¿verdad?, especialmente a las personas mayores, le gusta utilizar mucho los refranes, cada vez que yo escucho un refrán popular, a mí me gusta escucharlo con detenimiento, porque hay veces que, aunque es un refrán popular, cuando uno lo escucha, a veces uno encuentra verdades bíblicas en los refranes populares. Y pasa en Puerto Rico, estoy seguro que en Colombia, en México y en cada país del mundo en donde hay diferentes refranes populares que se utilizan en el pueblo, que utilizan nuestros padres, nuestros abuelos o la gente en la calle. Hay muchos refranes que, aunque cuando se están mencionando no se está pensando en religión, no se está pensando en la cristiandad, no se está pensando quizás en la Biblia, pero cuando usted busca la enseñanza de ese refrán, a veces usted encuentra verdades bíblicas. Verdades bíblicas. Y qué bueno, uno puede aprovechar, ¿verdad?, esas verdades bíblicas que están en esos refranes tan adentrados en el corazón muchas veces de una cultura, de una comunidad, de una sociedad. Uno aprovechar, ¿verdad?, que eso está tan dentro del corazón de las personas en ese país en específico, y uno aprovecharlo para poder también comunicar una verdad bíblica a esas personas que están escuchando ese refrán. Medítelo. Cuando la próxima vez que usted escuche un mensaje, no solamente escuche, o no solamente, ¿verdad?, asienta, ¿verdad?, que estando de acuerdo con lo que dice el refrán, analícelo, piense. Y posiblemente, hasta es posible que en algunas veces, en algunos refranes, pueda usted hasta escuchar la voz de Dios. Porque donde quiera que hay sabiduría, Dios está presente de una forma o de otra. ¿Okay? Así que es importante. Además de que eso nos dice a nosotros que es importante no solamente el mensaje, sino el medio, ¿verdad? A veces nosotros queremos llevar el mensaje del reino, el mensaje de salvación, el mensaje de Cristo, queremos prácticamente imponerlo a las personas, ¿verdad?, porque tienen que creer en eso. Y nosotros quizás, ¿verdad?, teniendo muy buenas intenciones, pensando que estamos, ¿verdad?, predicando lo correcto, y estamos posiblemente predicando lo correcto, ¿verdad? Pero a veces queremos que la gente simplemente escuche, entienda o acepte simplemente porque sabemos que es lo correcto, simplemente porque sabemos que es cierto lo que estamos diciendo. Pero a veces no nos detenemos a veces a pensar y a meditar. Sí, lo que estoy diciendo es correcto, pero el medio que estoy utilizando es efectivo. Puedo tocar el corazón de esa persona quizás con otra forma, con otro estilo, con otra historia, con otra parábola, con otro refrán, con algo que esa persona se identifique, con algo que esa persona entienda. Mire, cuando Jesús hablaba con los pescadores, hablaba en el lenguaje de pesca. Cuando hablaba con los que conocían de siembra, hablaba en términos de agricultura. O sea, dependiendo, ¿verdad? Cuando hablaba con gente que estaba, ¿verdad?, en contacto con el imperio y tenía que hablar, ¿verdad?, de impuestos, hablaba sobre lo que era impuestos. Él utilizaba el medio necesario para que su mensaje llegara.
Y nosotros tenemos que entender y aprender eso. Que sí, la verdad que tenemos en nuestro corazón es grande, es poderosa, porque es la verdad de Dios. Y el deseo que tenemos en nuestro corazón es hermoso porque queremos compartirlo con muchas personas. Pero no nos olvidemos del medio. Aunque el mensaje sea cierto, el medio puede abrir puertas para que esa verdad llegue. Y no se quede simplemente en mi corazón, pero que no entre en el corazón de la persona que me está escuchando. El medio es importante, ¿ok? Además de que Jesús no solamente decía las parábolas, Jesús se sacaba tiempo, por lo menos con sus discípulos, ¿verdad?, para explicárselas, para que pudiesen entender. Claro, el pueblo, él usaba la parábola, ¿verdad?, y era, como dije, un lenguaje sencillo que la gente podía entenderla. Yo estoy seguro que la gente muchas veces entendía, porque la parábola es un medio bastante sencillo para entender. Pero él quería que sus discípulos, esos apóstoles especialmente, no solamente entendieran como el pueblo entendía. Ellos tenían que profundizar más. ¿Sabe por qué? Porque ellos no solamente estaban allí para recibir esa palabra, ellos estaban allí para capacitarse, para más adelante compartir esa palabra. Y una cosa es yo escuchar, para yo edificarme, para yo recibir bendición, para yo recibir ese mensaje. Y otra cosa es yo recibir ese mismo mensaje, pero a la misma vez capacitarme para poder compartirlo con otras vidas que también tienen necesidad igual que yo. ¿Okay? Así que en ese sentido, a nosotros como creyentes, y más que como creyentes, como llamados a evangelizar, a cumplir con la gran comisión de anunciar el reino de Dios, nos toca no solamente entender el mensaje, sino aprender cómo comunicar ese mensaje. ¿Ok? Seguimos. Y aquí llegamos prácticamente al final de este capítulo 4. Yo creo que nos da tiempo, estamos bien. Yo creo que nos da tiempo para cubrirlo de una vez. Nos quedan unos 15, como 17 minutos. Nos da tiempo. ¿Ok? Un cierre de película ahora para ese día. Él termina con la multitud allí a la orilla del lago de Galilea, allí en las afueras de Capernaum. Termina, ¿verdad?, de todo ese sermón que está dando a través de todas estas parábolas que está contando, les explica a sus discípulos, hace todas esas cosas y termina y toma una barca y sucede algo interesante, ¿verdad? Yo le puse a esta parte un cierre de película para ese día, ¿verdad? Porque yo imagino a esos discípulos que han estado quizás gran parte de ese día allí escuchando al maestro, bregando con la multitud, porque para que Jesús pudiese dar el mensaje, sus discípulos tenían que estar muy pendientes, ¿verdad?, a que, ¿verdad?, no se acercaran demasiado para que pudieran escuchar. De hecho, Jesús estaba sentado en una barca. Si usted recuerda, cuando comenzamos a leer, la gente estaba en la orilla y él estaba sentado en una barca, ¿verdad?, un poquito metido en el agua para mantener la distancia y poder, ¿verdad?, que la gente lo escuchara, porque si todo el mundo lo rodeaba mucho, su mensaje no iba a llegar más allá. Así que él está alejado un poquito. Así que en ese aspecto, los discípulos tienen que haber pasado un día, mira, arduo, extenso, bregando con esa multitud que estaba allí en ese lugar, escuchando al maestro, bregando con diferentes cosas. Termina el día, ¿verdad? Y le da con coger, ¿verdad?, un paseíto en una barca. Y vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a leer el capítulo 4, el versículo 35 al 41. Déjame leer por aquí primero. Nuestra hermana Ana desde Colombia nos dice: así es. En Colombia hay refranes cuyo origen es bíblico. Por ejemplo, dime con quién andas y te diré quién eres. O el que a buen árbol se arrima, buena sombra lo cobija. Dos ejemplos maravillosos, Ana. Tremendos ejemplos. Claro que sí, excelentes ejemplos, que hay una base bíblica para eso. Hay una base bíblica en ese aspecto. Así que te agradecemos, ¿verdad?, esa aportación maravillosa que nos hace desde Colombia. Muchas bendiciones. Vamos a leer ahora Marcos 4 del 35 al 37, que es el cierre prácticamente de este capítulo 4. Leemos la poderosa palabra de nuestro Dios. Al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Cuando dice el lago, es el mar de Galilea. Así que dejaron a las multitudes a las que le estaba contando las parábolas y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas lo siguieron, ¿verdad? La gente quería seguirlo y cogieron otras barcas y lo siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. ¿Ok? Usted imagínese a los discípulos, luego de un día tan arduo, salen de allí, la gente se le va detrás en las otras barcas detrás de ellos tratando de buscar un poco de paz y tranquilidad. Llega la tormenta y comienza a meterse el agua en la barca. Seguimos leyendo, 38 al 40 dice: Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca.
con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?, gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: ¡Silencio! ¡Cálmense! De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Gloria a Dios por su palabra. ¿Ok? Y ya cerrando, en el versículo 41 dice: los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas lo obedecen. ¿Ok? Recuerden, no me pierdan el contexto. Están todo el día allí, ¿verdad? Con las parábolas, en este sermón, Jesús con la multitud. Se montan en esta barca para ir al otro lado del mar de Galilea. La gente se le va detrás, ¿verdad? En otras barcas también. Y Jesús se acuesta a dormir y comienza una tormenta y los discípulos están desesperados porque la barca comienza a tomar agua. Yo me imagino que las otras barcas que le estaban siguiendo tenían el mismo problema o peor. Porque si no, ya era cuestión de pedirle ayuda a las otras barcas. Pero las otras barcas debían estar en el mismo problema posiblemente. ¿Okay? Y cuando despiertan a Jesús que está dormido, él simplemente, ¿verdad?, con su voz calma la tormenta. ¿Ok? Y ellos quedan asombrados con eso. Usted estaría asombrado, yo también estaría asombrado con eso que sucedió, ¿ok? Ahora la pregunta es, en medio de nuestra tormenta, ¿sabemos realmente quién es Jesús? Y yo pongo esta pregunta porque miren lo interesante. Jesús está en aquella barca. Los discípulos, a este nivel del capítulo 4, ya han visto a un Jesús sanando, liberando, con un poder grande en la palabra. O sea, ya han visto, ¿verdad?, que ese hombre a quien ellos están siguiendo como su maestro no es cualquier hombre, no es cualquier persona. De hecho, algunos ya comienzan a darse cuenta de que este hombre, Jesús, es el Mesías. Así que este hombre que ellos ya deben haber conocido bastante a este nivel, a esta altura ya del capítulo 4, está en esa barca. Llega la tormenta y los discípulos se asustan. Se asustan. Como que de momento se les olvidó quién estaba en la barca con ellos. De ellos pensaron que estaban solos, que estaban indefensos, mejor dicho, que estaban indefensos. ¿Por qué? Porque Jesús estaba dormido. Mire, Jesús, el Hijo de Dios, es Dios. Es Dios hecho carne. Es Dios hecho carne. No vamos a entrar en detalles, lo hemos dicho en otros estudios, el gran misterio de la Trinidad, ¿verdad? El gran misterio de la Trinidad, que todo el mundo busca la forma de interpretarlo, de entenderlo, y que jamás el ser humano lo va a entender en toda su plenitud. Jamás. Tendremos una idea, pero jamás entenderemos ese gran misterio que es la Trinidad. Pero sí, basándonos en ese misterio de la Trinidad, sí podemos decir que en aquella barca sí estaba Jesús, pero también estaba Dios. Y Dios no duerme. Dios no duerme. No importa lo feroz que sea la tormenta, no importa lo difícil que sea la adversidad, Dios no duerme. Pero nosotros a veces pensamos, no literalmente, quizás simbólicamente, que en ocasiones Dios se ha quedado dormido. A veces pensamos que en medio de nuestro dolor, de nuestra adversidad, de nuestro quebranto, aparentemente Dios se ha quedado dormido. Como que Dios no se está dando cuenta de lo que sucede. Y en ocasiones, de la misma forma que los discípulos fueron a despertar a Jesús, nosotros a veces queremos hacer reaccionar a Dios, quizás con nuestros gritos, con nuestro desespero, con nuestra súplica. Dios, ¿hasta cuándo? Dios, es que no vas a hacer nada. Dios, esta situación está insoportable. Señor, ¿por qué tú permites que estas cosas suceden? Señor, no entiendo por qué tú no pones tu mano en esta situación por la cual estamos o estoy pasando. Señor, no entiendo. Y cuando hacemos eso, estamos yendo allá, en esa parte de la barca, nosotros estamos tratando de despertar a Jesús.
Porque pensamos que las circunstancias se le han ido de las manos. ¿Por qué? Porque él estaba dormido. Y me parece interesante, déjeme un poquito atrás. Que se me fue un poquito aquí, perdóneme. Atrás, aquí. Los discípulos le dicen, maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Gritaron ellos. Y cuando Jesús se despertó, cuando van allá a gritarle, Señor, tú no vas a hacer nada. Nos morimos. Señor, esta situación que estoy pasando, tú no vas a hacer nada. Tú no ves que estoy sufriendo, tú no ves que estoy peligrando, tú no ves lo que estoy pasando yo, lo que está pasando mi familia. Tú estás dormido, no te das cuenta de lo que yo estoy pasando. Y la respuesta de Jesús a sus discípulos también es una respuesta a nosotros. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas, silencio, cálmense. De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Y luego Él les preguntó a sus discípulos, ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Fíjense que el todavía no tienen fe, que le dice Jesús a sus discípulos, está cargado de todas las experiencias que ya esos discípulos han vivido con Jesús. Luego de las sanidades que yo he hecho. Luego de las palabras poderosas con las que yo he confrontado a los líderes religiosos. Luego de cómo yo he liberado a las personas de demonios. Luego de las sanidades, de todos los portentos que yo he hecho. Luego de ustedes escuchar la palabra que Dios ha dicho a través de estos labios. Les dice Jesús. Todavía no tienen fe. Después de lo que yo he hecho en tu vida, luego de que te he acompañado en tu enfermedad, luego de que yo quizás he sanado a tu familiar, luego de que yo he hecho tantas cosas, al llegar esta nueva adversidad a tu vida y piensas que todo está destruido, todavía no tienes fe. Lo que pasa, pastor, es que yo entiendo todo eso, pero es que hay veces, mire, que a veces yo estoy enfermo y llega la adversidad y pastor, a veces oramos y la gente se muere. Sí. Y Jesús murió. Y eso no lo hizo menos Dios. Porque resucitó. Sí, pastor, pero nosotros morimos. Sí, pero tenemos la promesa de la resurrección. Para el ser humano muchas veces la muerte es el final, es lo último. Quizás por eso el miedo. No podemos controlarlo. Se acaba la vida, es la separación de quienes amamos o de lo que amamos en esta vida. Y en medio de nuestro dolor, de lo que quizás representa la separación física, se nos olvida que porque Jesús resucitó, nosotros también resucitaremos. Y el Señor dice en su palabra, ¿verdad? Que allá en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuese, yo se los hubiese dicho. Voy entonces pues a preparar lugar para ustedes. Así que en el peor de los casos, que es la muerte, aún así, en Jesús tenemos esperanza. Hay esperanza. Por eso es que Él nos pregunta, ¿todavía no tienes fe? A pesar de lo que yo he hecho en tu vida, a pesar de lo que has visto que yo he hecho en las páginas de la Biblia que dan testimonio de mí, dice el Señor, todavía no tienes fe. Santo eres Dios. Déjeme ver por aquí algunos comentarios que quiero ir viendo, ¿verdad? Por aquí, no quiero pasarlos. Vamos por aquí. Nuestro hermano Pedro nos dice, Pablo nos dice que si nos nutrimos uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece con el crecimiento de Dios. Amén. Eso es así, Pedro, claro que sí. Mientras nos dice, es que le pasó a los discípulos, no pasaba también a nosotros. En medio de las situaciones se nos olvida quién es Jesús. Así mismo es Milda, precisamente. Eso es lo que estamos compartiendo. Estamos 100% de acuerdo contigo. Ismael nos dice, ellos, al igual que nosotros, al enfrentar un gran problema, tormenta, se nos olvida las maravillas de las que hemos sido testigos por parte de Dios. Nos da una amnesia temporera, Ismael. Eso es así. Y nuestra hermana Catherine nos dice, la paz de Dios en la tormenta es el sentimiento de paz más grande que se pueda sentir. Eso es así. Yo he experimentado esa paz.
Hace un par de años me tuvieron de rehén en mi casa con uno de mis hijos y le oré a Dios pidiendo paz y le dije, Señor, estoy preparada, mi vida está en tus manos. Y en esos momentos experimenté la paz más grande que se puede sentir. Mi cuerpo dejó de temblar y vibrar y de repente se fueron los mareantes. Solo Dios puede proteger y dar esa paz. Es que a veces nos apartamos, pero Él siempre está con nosotros. Tremenda palabra, Catherine, eso es así. Y tremenda experiencia que viviste, tremenda experiencia. Cuando uno teme por su vida y por la vida de tu hijo, me imagino en ese momento. Mire, y yo no quiero que usted me malinterprete. O sea, claro que hay situaciones que nos va a dar miedo. Pues tampoco somos un pedazo de bloque, un canto de palo. Claro que nos va a dar miedo. O sea, no estamos hablando de que somos insensibles al dolor, a la crisis, a la situación difícil. El problema, o sea, el miedo quizás va a estar presente siempre en la vida del ser humano por diferentes razones. Es cuando permitimos que ese miedo nos desconecte de la presencia de Dios. Como dijo Catherine, mira, estaban ahí, pues ya hizo lo que tenía que hacer. Y Dios le dio la paz necesaria. Yo estoy seguro que como quiera sentía su miedito dentro, pero pudo controlar quizás su reacción, su temblor, porque Dios le dio la fortaleza necesaria. No solamente por ella, sino también quizás por su hijo en ese momento. Así que excelente ejemplo, Catherine, muy, muy buen ejemplo. Gloria nos comenta aquí que la muerte representa vida y vida eterna. Eso es así, eso es así. La muerte no es el final. Por lo menos para el cristiano no es el final. Y Pedro nos dice, eso es así, Melito. Esa situación nos nublan y no nos dejan pensar. Amén, claro que sí, claro que sí. Gracias por esas aportaciones, hermano. Muy, muy, muy buenas, claro que sí. Así que, Luis Morales nos dice, los que hemos pasado por la tormenta hemos visto la gloria de Dios en nuestras vidas. Mire, y déjeme retomar unas palabras que dijo Catherine, que es que usted realmente no puede decir que ha experimentado la paz de Dios si usted no ha pasado por la tormenta. No hay manera. Porque precisamente la presencia de esa tormenta es lo que a usted le hace dar testimonio de que esa es la paz de Dios. Porque si todo está bien, como dicen los muchachos, si todo está chilling, si todo está tranquilo, pues la paz humana está presente, no hace falta esa paz de Dios, todo está bien. Es cuando está la tormenta, es cuando vivimos en medio de esa tormenta, es que realmente es que podemos decir que experimentamos la paz de Dios. Así que, aunque parezca, ¿verdad?, un poco antagónico, para experimentar la paz de Dios, tenemos que de una forma entender que tenemos que atravesar esa tormenta. Tenemos que atravesarla. Eso es así. Sheila le dice a Catherine, wow, qué gran mi testimonio, gracias a Dios por eso. Y mi Daria es el principio de una vida eterna. Eso es así, eso es así. Pero nada, ya creo que con esto culminamos. Déjeme ver. Ok, sí, con esto culminamos. Ya lo que nos resta es el capítulo 5 para el próximo miércoles de la semana que viene, que es el próximo estudio, ok, el miércoles. Déjeme salir de aquí un momentito para darle las preguntas rapidito. Tenemos todavía como un minutito y esto no me va a tomar mucho tiempo. Déjeme un break por aquí para poner la pantalla como debe ser, ¿verdad? No se me vaya, esto es aquí rapidito. Ok, nos venimos por aquí. Y nos venimos por aquí ahora, un poquito más lejos, para no estar tan pegados. Ok. Ok. Tenemos varias preguntas. Mira lo que vamos a hacer. Rapidito, en este minutito que nos queda, ¿verdad? 1 o 2 minutitos. Si le robo 2 minutitos, creo que no hay problema. Ok. Ok. Le voy a hacer 4 preguntitas. Y usted prepare sus dedos para que usted me textee rápidamente la respuesta. Yo quiero ver cómo está la cosa por ahí, ¿verdad? Vamos a ver. Recuerde que hay un delay, ¿verdad? Que yo voy a tener que esperar quizás unos segundos para poder ver su respuesta, pero me va a llegar. Ok, la primera pregunta va a estar en su pantalla abajo. En su pantalla abajo. Las voy a decir una a una. Y después que las diga todas, las voy a poner las 4 luego en la pantalla para que usted pueda tenerlas a la vista, ¿ok? Así que nada, usted, si quiere anotar, anote, pero si no escribe directamente, si usted sabe la respuesta, la escribe directamente, ¿ok? No se preocupe que las voy a poner las 4 al final. La primera pregunta, pendiente,
pendiente, que vamos, la primera pregunta, ¿ok? Dígame la ciudad en que vivía Jesús. Estamos hablando del Evangelio de Marcos, ¿ok? No me hable de otro evangelio, el Evangelio de Marcos. Hasta ahora, lo que hemos cubierto, dígame la ciudad en la que vivía Jesús, ¿ok? La ciudad, lo tiene abajo en su pantalla, lo puede ver. La ciudad en la que vivía Jesús. Escríbamelo rápidamente si usted lo sabe, ¿ok? La segunda pregunta. Región en la que estaba esa ciudad. Esa ciudad donde vivía Jesús, es una ciudad. ¿En qué región estaba esa ciudad? También le he dicho varias veces, ¿ok? ¿En qué región estaba? La tercera pregunta. Dígame los primeros 4 discípulos llamados por Jesús. ¿Cuáles fueron los primeros 4 discípulos que llamó Jesús? ¿Ok? Y la cuarta pregunta. Dígame el 5.º discípulo que llamó Jesús y qué oficio tenía ese 5.º discípulo que llamó Jesús. ¿Ok? Pastor, no me acuerdo de todas las preguntas. Mira, ahí las tiene las 4. ¿Ok? La primera, ciudad en la que vivía Jesús. 2, región en la que estaba esa ciudad. Número 3, dígame los primeros 4 discípulos llamados por Jesús. Y la cuarta pregunta, el 5.º discípulo llamado por Jesús y qué oficio tenía ese 5.º discípulo. Vamos a ver por ahí. Vamos por aquí rapidito, están contando rápido para acá. Ok. Vamos por ahí. Capernaum, perfecto. Todo el mundo me está viendo Capernaum, no, estamos bien. Después me están diciendo Galilea, estamos bien. Capernaum, que es parte de la región de Galilea, estamos bien, ¿ok? Ahora me faltan la número 3 y la número 4, esa no me ha llegado todavía. La número 3 es los 4 discípulos, los primeros 4 discípulos que llamó Jesús. ¿Cuáles eran sus nombres? ¿Quiénes eran? ¿Cómo se llamaban esos 4 discípulos? ¿Ok? Y la última pregunta, ¿quién fue el 5.º discípulo? Luego de esos 4 llama un 5.º. ¿Cuál era el nombre de ese 5.º? ¿Y cuál era el oficio? ¿A qué se dedicaba ese 5.º? ¿Ok? Hay una corrección por ahí. Me pusieron Jerusalén. Jerusalén no. Corrección. Jerusalén no hemos llegado a Jerusalén. En Marcos ni nos hemos acercado a Jerusalén todavía. Todavía no. Así que nada, nos reímos con esto. Esto es parte de, acá es que es parte, ¿verdad? De todo esto que estamos haciendo. ¿Ok? Vamos por ahí. Rafael nos menciona a Pedro, el pescador. ¿Está bien? Muy bien. Y Inesita nos dice Pedro y Andrés. Vamos bien. Ok. Inesita dice que sabe que uno era publicano, el del cuarto. Sí, pues tiene que decirme el nombre. Dime el completo. Ok. Ahí Ana nos dice de Colombia, Simón, Andrés, Jacobo, Zebedeo. Estás casi bien, Ana. Casi bien. Déjame decirte. El Simón está bien. Es Pedro. Pedro y Simón son la misma persona. El segundo, Andrés, está bien, que es el hermano de Pedro. Muy bien, el hermano de Simón. El otro, que es Jacobo, está bien. Zebedeo no. Zebedeo es el apellido de Jacobo. Es el hermano de ese Jacobo. Te falta uno, ¿ok? Mirna nos dice Mateo. Sí, muy bien. Mateo es el de la número 4, el 5.º discípulo. Muy bien, Mateo. Bien, tiene otro nombre también, si alguien sabe, además de Mateo se le llama de otra forma, tiene 2 nombres, igual que Pedro, que se llama Simón, ¿ok? Y por aquí Gloria nos dice Simón, Pedro, Andrés, Santiago y Juan, perfecto, Gloria, eso mismo es. Eymar nos dice Leví, el recolectador de impuestos, perfecto, que es el mismo Mateo que nos dijo Mirna también, el mismo, Mateo o Leví, de ambas formas está correcto, muy bien, están muy bien, significa que están atendiendo muy bien, ¿ok? Eymar Leví, recolector de impuestos, muy bien, perfecto, ok. Ya, muy bien. Así que nada, recapitulando las preguntas que hice. Ciudad en la que vivía Jesús, Capernaum. Esa sí que no me la puede tener mal porque yo he estado todos los estudios, durante estos 2 estudios, recalcando que era la ciudad donde vivía Jesús, que era Capernaum, que era el centro de su ministerio, ¿ok? Que aunque él se escribe en Nazaret, era en Capernaum. Así que la primera es Capernaum. La número 2, región en la que estaba esa ciudad. Recuerde que Capernaum está en Galilea. ¿Okay? Que por eso está a la orilla del mar de Galilea. Galilea es una región, no es una ciudad, es una región. Y en esa región es que está la ciudad de Capernaum, que eso está al norte, tierra de gentiles, no es tierra de judíos. ¿Okay? La tercera, los primeros 4 discípulos, ya dijimos Simón Pedro, que es el mismo nombre, ¿verdad? Simón Pedro, Andrés, su hermano, y los otros 2 hermanos que son Jacobo o Santiago, también se puede ser Santiago o Jacobo, es lo mismo, y Juan, su hermano. ¿Okay? Los hijos de Zebedeo. ¿Okay? Así que ahí prácticamente les felicito. Están hechos
unos expertos con eso. Les felicito. Hicieron muy bien. ¿Ok? Así que estamos muy contentos, ¿verdad? Con la forma como han contestado todos. Así que nada, ya con eso estamos culminando. Son las 9:05. Le damos las gracias a todos y todas, ¿verdad? Por haberse conectado con nosotros. Gracias a toda la hermosa y maravillosa gente de nuestra congregación, de la Primera Iglesia Bautista de Cupey, que han estado por ahí conectados. Gracias a los hermanos y hermanas de otras iglesias que también han estado conectados y conectadas con nosotros en esta noche. Un abrazo fraternal con nosotros y nuestro agradecimiento por compartir ese espacio. Y gracias a la buena gente, ¿verdad?, de otras personas más allá de Puerto Rico, ¿verdad?, que también se conectan, como nuestra hermana Edna Evelyn, que siempre está por ahí conectadita siempre, al igual que con Ana, ¿verdad?, desde Colombia, y al igual que nuestra hermana Roxana Nares, ¿verdad?, desde México, ¿verdad?, tanto a ella como a su esposo saludados en esta hora. Así que gracias a todos. Rafael Andújar dice que sacó 99. Está bueno, buena puntuación. Y me dice Gloria que ahí ya 33, 32 más o menos, ¿verdad? Hasta ahora algunos van saliendo ya. Un buen número, buena asistencia. Así que gracias nuevamente a todos ¿verdad?, por haber sacado este espacio para compartir con nosotros. Ha sido de gran alegría. Ahora sí me despido. Nos vemos porque si no nos quedamos. Dios me los bendiga y que la paz de Dios sea con ustedes ahora y siempre. Nos vemos. Bye.